Este, bueno, voy a tratar de grabar lo que fue la clase sobre gravitación, la última clase del curso de relatividad de este año, del año 2025. Una clase larga, donde la idea es hacer un resumen acerca de 4 teorías gravitatorias. Y en este resumen, probar cuáles son, digamos, serían los aciertos y las fallas de cada una de estas teorías. Entonces, estas teorías de las que voy a hablar es primero de la teoría de Newton, la teoría clásica de la gravitación, después de la teoría de la relatividad general, que es una teoría de la gravitación desarrollada justamente por Einstein y otros como Minkowski o Riemann. Después voy a contar un poquito acerca de una teoría cuyo nombre es Teoría relativista de la gravitación, de un físico ruso que se llama Anatoly Logunov. Y por último voy a hablar también un poquito de una teoría que yo le puse como título Gravitación y cogravitación, que también es de otro físico ruso radicado en los Estados Unidos que se llama Oleg Yefimenko. Entonces, bueno, ahora voy a empezar hablando un poquito de esta teoría que es generalmente la que más conocemos todos, que es la de Newton, que se basa en esta idea de que dos cuerpos, como por ejemplo los del dibujo, que podrían ser la Luna y la Tierra, este círculo amarillo sería la Tierra, el círculo rojo sería la Luna. Digamos que la Luna y la Tierra se mantienen enlazados gravitacionalmente de tal manera que ambos cuerpos giran alrededor de lo que sería el centro de gravedad común o el baricentro común, que digamos debe estar muy cerca del centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, dentro de la teoría de Newton, lo que se plantea es que todos los cuerpos tienen una propiedad que es la masa, y esta masa es lo que genera una fuerza atractiva entre ellos. Así como la carga, digamos, de una partícula puede generar una fuerza atractiva o repulsiva entre diferentes cuerpos cargados, la masa puede generar una fuerza exclusivamente atractiva entre cuerpos con masa. O sea, la propiedad que genera la fuerza gravitacional atractiva es esta propiedad que le llamamos masa, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la física clásica, la masa de un cuerpo se concibe como la cantidad de materia que contiene este cuerpo. Nosotros, dentro de lo que es la teoría de la relatividad, le agregaríamos que la masa de un cuerpo es la cantidad de materia en movimiento que contiene un cuerpo. Entonces, dentro del marco de la teoría de Newton, yo diría que la gravedad es una acción a distancia, en el sentido de que los cuerpos no están vinculados entre sí de alguna forma mecánica, pero es una acción a distancia instantánea, ¿no? E instantánea significa que, por ejemplo, las señales gravitatorias, que son las que definen el valor del campo gravitacional generado en un punto del espacio por una fuente dada, por un cuerpo dado, viajan con velocidad infinita. Entonces no hay que tener en cuenta lo que sería el retardo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es válido este esquema. Según este esquema, que es el que estudiamos, digamos, en física clásica, estas serían la Tierra y la Luna. Sobre ambos cuerpos actúa una fuerza igual y de sentido contrario que está dirigida sobre la línea, digamos, que une ambos centros, los centros de ambas fuentes serían. Entonces, este esquema es válido justamente si la gravedad es una señal o una interacción que se propaga con velocidad infinita, o sea, y se actualiza de forma instantánea, ¿sí?
Entonces, dentro de la teoría de Newton, se considera que la masa, que es la propiedad asociada a la fuerza gravitatoria, que le vamos a llamar masa gravitacional, es igual, digamos, a la masa inercial. Esta igualdad se comprueba o ha sido verificado de acuerdo, digamos, principalmente primero por Galileo, y tiene que ver, o se comprueba gracias a lo que serían las leyes de caída libre, ¿no? Las leyes de caída libre nos dicen que todos los cuerpos, digamos, caen con la misma aceleración independientemente del valor de su masa. Para que eso sea posible, la masa gravitacional de un cuerpo tiene que ser igual a la masa inercial. Entonces, ¿qué es lo otro que sabemos, digamos? La fuerza, esta fuerza atractiva que vincula, en este caso, la Tierra con la Luna, es proporcional a lo que es la constante gravitacional, al producto de la masa de la Tierra por la masa de la Luna, dividido sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Bueno, esta fuerza es un vector que está dirigido, digamos, en la dirección de este versor, que está, digamos, sobre la dirección de esta línea, ¿no? Se define la energía potencial de esta forma. La energía potencial, no sé si se acuerdan, estaba definida como el trabajo necesario para acercar una masa de prueba lo suficientemente pequeña, situada inicialmente en el infinito, hasta, digamos, una cierta distancia r de la fuente que estamos estudiando, acercarla, digamos, de tal manera que su velocidad sea constante. Entonces, esta es la forma de definir la energía potencial. El potencial es simplemente el valor de la energía potencial sobre la masa del cuerpo de prueba y nos da este producto. Esta definición es importante. Esta es la definición de la intensidad de campo. La intensidad de campo es también, se define como la fuerza por unidad de masa, queda igual a esto, ¿no? Y tanto, ¿qué hay que saber? Que el potencial y la intensidad de campo son propiedades del campo, ¿no? Del campo gravitacional. Y dependen exclusivamente de su ubicación relativa a la fuente que genera el campo gravitacional. Y acordémonos que la definición de un campo de fuerzas, por ejemplo, del campo gravitacional, es que es toda aquella zona del espacio, toda aquella región del espacio que está afectada por la presencia de la fuente de la masa que genera el campo gravitacional, de tal forma que cualquier cuerpo de prueba que entre en esa región va a ver alterada su trayectoria. Bueno, esa definición de lo que es un campo de fuerza es aplicable también para lo que sería el campo eléctrico. Me estoy quemando. Bueno, sigamos. Entonces, dicho esto, acá quería comentar un poquito acerca de cómo se pueden clasificar las órbitas que se pueden establecer entre dos cuerpos vinculados por la fuerza gravitacional en función de la relación entre la energía mecánica total y la energía potencial de lo que sería un cuerpo de prueba. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una masa central que vamos a considerar que es mucho más grande que la masa del cuerpo de prueba, ¿no? Y tenemos, digamos que a esta masa, digamos, que es la que genera el campo, vamos a hacer pruebas que serían lanzarle diferentes objetos con diferentes velocidades y en diferentes trayectorias para ver si quedan enlazados o no en el campo gravitacional de este cuerpo. Entonces hay que partir de que la energía mecánica total del cuerpito de prueba, de mi masa de prueba, va a ser igual a la suma de su energía cinética más su energía potencial. Y hay que acordarse que en el caso de una órbita circular, se cumple esta igualdad que está acá, perdón. Esta igualdad es F, que es igual al producto de la masa por la aceleración, es igual a la fuerza atractiva entre ambos cuerpos, ¿no? Entonces, en el caso de una órbita circular, este radio es constante y
la aceleración siempre es en sentido radial. Entonces se puede plantear esta igualdad. De esta igualdad lo que se obtiene es esto que está acá, que significa sencillamente que la energía potencial es el doble de la energía cinética, ¿no? Entonces, si si reemplazamos acá en la ecuación de la energía total la energía cinética y la energía potencial, que es negativa porque es una fuerza atractiva, ¿no?, que es el doble de esta energía cinética, vamos a llegar a este resultado. La energía total del cuerpito de prueba va a ser igual a menos un medio de la energía potencial. Eso para el caso de una órbita circular. Entonces acá tengo un esquema donde tengo en el eje vertical las energías potenciales, acá en el eje horizontal, digamos, tengo el valor del radio. Entonces esta curva me indica, digamos, cuánto cambia el valor de la energía potencial gravitacional en función del radio, o sea, de la distancia al centro de gravedad a la que está situado el cuerpito de prueba. Entonces, en el caso de una órbita circular, supongamos de radio R1, ¿no?, este sería el valor de la energía potencial del cuerpo, digamos, que está girando en esta órbita. Su energía cinética vale la mitad de la energía potencial y es positiva, esta línea azul que está acá arriba, y la energía total es esta energía cinética menos la energía potencial positiva, y nos da este valor que está acá, que es negativo. Eso es válido para una órbita circular. Bien, ahora, si la energía total del cuerpo, digamos, es mayor que menos un medio de la energía potencial, ¿no?, quiere decir que el cuerpo tiene más energía cinética, lo que se establece es una órbita elíptica. Ahora, en esta órbita elíptica los dos cuerpos siguen enlazados gravitacionalmente, por lo que la energía total sigue siendo negativa. O sea, desde este valor, que es el valor de energía total, este valor que es lo que nos dice que la energía total es igual a menos un medio de la energía potencial hasta cero, en todo este rango de energías potenciales, los cuerpos, digamos, que quedan vinculados por la fuerza gravitacional, describen distintos tipos de órbitas elípticas. En el caso de que la energía total sea igual a cero, o sea, en el caso de que la energía cinética sea lo suficientemente alta como para igualar a la energía potencial, digamos, con ese valor de energía, el cuerpito de prueba no queda vinculado, digamos, a la masa central, sino que describe lo que sería una órbita parabólica, sería una partícula libre, ¿no? Y si la energía total del sistema es mayor, es positiva, o sea, es mayor que cero, que significa que la energía cinética es mayor que la energía potencial, el cuerpo de prueba va a describir una hipérbola. Eso significa que obviamente, es una partícula libre, o sea, no queda enlazado por el campo gravitacional. Sintéticamente, si la energía potencial de la partícula de prueba es menor que cero, se establece una órbita cerrada y el cuerpo queda enlazado. Si la energía total del cuerpo de prueba es cero o mayor que cero, se trata de un cuerpo de una partícula libre. No queda, digamos, confinado o atrapado por el campo gravitacional. Bueno, les quería contar eso, que nosotros lo estudiamos un poco, la parte de órbita lo estudiamos en mecánica analítica, y bueno, contar qué es lo que tiene de positivo y qué es lo que tendría de negativo la teoría de Newton. Bueno, nosotros sabemos cómo es la ciencia, en el sentido de que nuestras teorías son representaciones aproximadas de los fenómenos naturales, que estas representaciones, que nosotros podemos construir o desarrollar de estos fenómenos naturales, tienen mucho que ver con el avance técnico y con la precisión con la que nosotros podemos conocer esos fenómenos, por lo que a medida que vamos precisando, mejorando la precisión con la que conocemos la naturaleza y vamos descubriendo fenómenos nuevos, nuestras teorías van avanzando. Y esta teoría de Newton viene a ser la primera teoría gravitacional que digamos,
estamos en el nacimiento prácticamente de la física como disciplina, como la disciplina que conocemos ahora, y bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Bien, la teoría ajusta aceptablemente el movimiento de todos los planetas y astros del sistema solar, el movimiento de los cometas, de los asteroides, la interacción de la Tierra-Luna, explica muy bien, digamos, lo que son las leyes de la caída libre. Por ejemplo, las leyes de Kepler son una derivación de las leyes de Newton. Las leyes de Kepler explican muy bien, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Es tan buena la teoría que nos ha servido, por ejemplo, en el siglo XIX para, ¿cómo se dice? Cuando uno anticipa algo, para anticipar, por ejemplo, la existencia del planeta, prever la existencia del planeta Neptuno antes de que sea detectado. Por ejemplo, todos los cálculos orbitales que se hacen dentro de la astronáutica cuando uno quiere mandar un satélite artificial, ponerlo en órbita, mandar una sonda a la Luna, a Marte, a los planetas exteriores, los cálculos orbitales con lo que se han hecho los cálculos de las Voyager o de la New Horizon, o de, por ejemplo, los Apolos que llegaron a la Luna, o las sondas que mandamos a Venus, a Mercurio. Todo eso se hace en base a la teoría de Newton, por lo que es una teoría bastante sólida. Y hay bastante evidencia experimental de que dentro de ciertas condiciones funciona bien. Entonces, esta teoría ajusta de un modo aceptable el movimiento de cuerpos vinculados por la interacción gravitatoria en condiciones de baja velocidad, o sea, velocidades pequeñas con relación a la velocidad de la luz, y en condiciones de campos gravitacionales débiles, que son condiciones que se verifican en nuestro sistema solar, sobre todo a partir de cierta distancia del Sol. ¿Cuáles son, digamos, las discrepancias con la evidencia experimental que tiene esta representación teórica de la realidad, que es la ley de Newton, que es, digamos, la teoría de Newton? Falla a la hora digamos, de ajustar un fenómeno que es la precisión del perihelio de mercurio. La precisión del perihelio de mercurio es el siguiente fenómeno, digamos. Supongamos que este es el Sol y esta es la órbita elíptica que describe Mercurio. Mercurio se acerca, o todos sabemos que es el planeta más interior del sistema solar, el que está más cerca del Sol, entonces se acerca bastante al Sol, creo que se acerca hasta 50 millones de kilómetros. Entonces, esta es una órbita elíptica. Lo que pasa es que Mercurio no describe exactamente una órbita cerrada, sino que, digamos, al no ser una órbita cerrada, esta elipse queda, digamos, girando. Y en cada giro, en cada órbita que completa, la elipse, digamos, se va desplazando, ¿no? Eso se llama precesión del perihelio de Mercurio, que la mayor parte del fenómeno se puede explicar gracias a la acción de otros planetas que lo empujan a Mercurio, como por ejemplo Júpiter, Saturno o la misma Tierra, y que generan este fenómeno. En realidad, la precesión del perihelio también le pasa a Venus, también le pasa a la Tierra y también le pasa a Marte, pero en menor medida, pero es un fenómeno más agudo en el caso de Mercurio. Y se explica como que cuando el planeta está más cerca del Sol, recibe como un empujón extra que no tiene explicación dentro de la teoría de Newton. Entonces, por mucho tiempo, en el siglo XIX, los astrónomos estuvieron buscando un noveno planeta que estaría tan cerca del Sol que no se lo podía ver, al que llamaban Vulcano, y se suponía que este Vulcano era lo que lo empujaba a Mercurio de tal forma que se producía esta precesión del perihelio. A Vulcano no existe, Vulcano nunca se lo encontró, y en el año, creo que 1911 o 1915, el, el primero que puede explicar satisfactoriamente por qué se produce este empujón extra en la órbita de Mercurio es Einstein con su teoría de la relatividad general. Pero hasta ese momento, dentro del marco de la teoría gravitatoria de Newton, esto es un fenómeno que no tiene
explicación. Lo otro que también falla, digamos, la teoría de Newton es al explicar, digamos, el comportamiento de la luz cerca de una fuente gravitacional importante. Por ejemplo, un rayo de luz que pasa tangencialmente muy cerca del Sol es desviado por el Sol. Y cuando se quiere hacer un cálculo de ese desvío en base a lo que sería una aproximación newtoniana, no se consigue ajustar, digamos, los resultados que se miden experimentalmente. Por ejemplo, un rayo que debería cambiar su trayectoria, cuando uno mide cuánto cambia la trayectoria, porque mide que cambia 10 grados, con la teoría de Newton lo que se calcula es que ese cambio es 5 grados o menos, se explica la mitad del cambio observado. Igualmente, digamos, las explicaciones que yo conozco dentro del marco de la teoría newtoniana están profundamente equivocadas, porque parten de que justamente de esta idea de que la interacción gravitatoria es instantánea, y en el caso de la luz, que se mueve, digamos, justamente a la velocidad de la luz, esto sería, digamos, una mala idea hacerlo, ¿no? Bien, eso no, el monto o la cantidad que se deflecta o que se desvía un rayo de luz cuando pasa cerca de una fuente gravitatoria importante no queda bien calculado dentro de la teoría de Newton. Ese sería un problema que tiene. Otro problema que tiene la teoría de Newton, digamos, en el caso de la astrofísica, son las curvas de rotación de las galaxias, que es un tema que también hemos visto, que eso no se explica, no tiene explicación dentro de la teoría newtoniana. Entonces eso es lo que lleva a los astrofísicos a proponer dos hipótesis para explicar este fenómeno, que, digamos, hablando así rápidamente, las galaxias giran mucho más rápido, las estrellas que componen una galaxia giran alrededor del centro de la galaxia mucho más rápido de lo que deberían, y la galaxia debería dispersarse, debería difundirse. Entonces hay un exceso de fuerza gravitatoria que mantiene a las estrellas juntas, y eso hasta ahora se explica mediante dos hipótesis. La hipótesis principal es la de la materia oscura, pero también hay otras hipótesis que parten de modificar justamente la teoría de Newton, diciendo que a esas escalas y en esas condiciones en las que se mueven las estrellas, la teoría de Newton es otra. Tiene modificación. Esto pasa lo mismo con la dinámica orbital de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Entonces, estas serían las, digamos, fallas o desajustes de la teoría newtoniana con, digamos, lo que es la evidencia experimental. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de la teoría general de la relatividad. Yo había dicho antes, cuando hablábamos de la teoría de Newton, que en esta teoría la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es, digamos, una fuerza análoga a lo que es la fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿no? Bueno, dentro de la teoría general de la relatividad de Einstein, el movimiento de los cuerpos bajo la acción de un campo gravitatorio se explica de otra forma. No se explica por medio de una fuerza de interacción entre dos masas. Lo que dice la teoría general de la relatividad es que si en un volumen dado del espacio hay un cierto contenido de materia y energía, ese contenido de materia y energía deforma la métrica del espacio-tiempo pseudo-euclidiano, que quiere decir que lo curva el espacio. Esta deformación del espacio-tiempo es lo que altera el movimiento de los cuerpos en la región afectada. Y cuando el espacio-tiempo está curvado, digamos, ya no se puede usar más la formulación de Minkowski, que corresponde al espacio-tiempo plano, sino que hay que usar lo que sería la formulación de Riemann para espacios curvados. Entonces, dentro de la teoría general de la relatividad, repito, se explica el movimiento de los cuerpos bajo la acción de la gravedad como debido a que
la materia y la energía curvan, digamos, el espacio-tiempo y un objeto, un cuerpo de prueba que se está moviendo dentro del campo gravitacional, por ejemplo, de una estrella, ve su trayectoria o su movimiento alterado debido a que el espacio-tiempo en el que se está trasladando, en el que se está moviendo, está curvado. Esa es la explicación de la teoría general de la relatividad para el fenómeno que se observa, digamos, en el caso de la gravitación. Entonces, la deformación del espacio-tiempo es proporcional a su contenido de energía y materia, y la proporción, digamos, la ley de proporcionalidad entre el contenido de energía y materia de una región dada y la curvatura del espacio-tiempo está dada por lo que es la ecuación de campo de Einstein, que es lo que está acá, ¿no? Estamos hablando de tensores. No hay que tenerle mucho miedo a la notación tensorial. Yo lo entiendo como que es álgebra matricial con algunas leyes especiales y con una notación especial, ¿no? Pero esto sería así. El tensor de Einstein, que es igual a esta diferencia, dentro de esta diferencia, digamos, el primer término es un tensor que se llama tensor de curvatura de Ricci. El segundo término es este producto donde este G de MV es lo que nosotros conocíamos ya de antes como tensor métrico, es lo que habíamos definido cuando hablábamos del intervalo espacio-temporal, y está multiplicado por un escalar que se llama escalar de Ricci, ¿no? Esto que está acá, en general, lo que hace es definir la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Hay que definir, primero, por ejemplo, cuán curvado está el espacio-tiempo, ¿no? Y esa intensidad de la curvatura, ese grado de curvatura, depende, que sería este término de acá adelante, depende del contenido de materia, y es igual a esta constante, donde esta es la constante gravitatoria, esta es la velocidad de la luz, multiplicado por el tensor de materia, este es el tensor de energía y momento, ¿no? Este sería el tensor de energía y momento. Que este tensor nos representa todo el contenido de materia en movimiento que hay, que es lo que está generando el campo gravitacional. Y es justamente un tensor porque los flujos de materia, digamos, y de energía son direccionales y los gradientes también, ¿no? Esta es lo que se llama la ecuación de campo de Einstein. Está relacionada con el tensor métrico que habíamos estudiado cuando veíamos la definición de intervalo espacio-temporal. Con esta ecuación, esta es la definición de intervalo espacio-temporal en la notación tensorial para un espacio curvado. Este tensor métrico es el que está acá, es el mismo, ¿no? Bien, entonces, en esta teoría, si en una región del espacio dado no hay materia ni energía, el término este de la derecha se hace cero. Entonces, se supone que bajo esas condiciones estaríamos en presencia de un espacio pseudo-euclidiano plano de Minkowski. Sigamos. Entonces, la teoría ajusta aceptablemente este fenómeno de la precesión del perihelio y de mercurio y el fenómeno de la deflección de la luz por una fuente gravitacional, o sea, el fenómeno de lo que ahora se conoce como lente gravitacional, que se verifica, creo que en el año 1920, 1921, por medio de un experimento con eclipses que hace Eddington, ¿no? Bien, entonces acá está representado, sería una representación, una forma de representar cómo una masa, que sería en este caso la Tierra, curva el espacio-tiempo que la rodea. El espacio-tiempo sería este reticulado, que digamos, el reticulado es isótropo, uniforme y homogéneo, digamos, es plano en todas sus direcciones, si estamos lejos de la masa, pero fíjense que lo que hace la Tierra, digamos, actúa como si fuera un peso que uno coloca sobre una sábana, es el famoso experimento del peso sobre una sábana o sobre una tela, ¿no?
al deformarla, esto hace que cualquier cuerpo que ruede, digamos, sobre esta tela deformada, se va a mover de modo diferente que si la tela estuviera plana. ¿Sí? Esta es una analogía que también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces acá lo que yo estoy mostrando, digamos, es qué es lo que pasa con un rayo de luz que pasa cerca de la fuente gravitacional. El rayo de luz se desvía de esta forma, ¿no? Digamos que se puede decir que a la luz le pasan dos cosas cuando pasa cerca de una fuente gravitacional importante. Primero, su trayectoria se desvía y segundo, en la zona donde el campo gravitacional es intenso, la velocidad de la luz se frena, digamos, no se mantiene constante. Esta teoría de la relatividad general se le adjudican muchos éxitos. Por ejemplo, uno es la predicción de lo que serían las ondas gravitacionales. Eso hasta ahora yo considero que está en un 80% verificado esta existencia. Hay algunas limitaciones que tienen los experimentos que se hacen con estos interferómetros que se llaman LIGO, pero se puede dar crédito a el hecho de que sí, estamos detectando efectivamente ondas gravitacionales y que éstas existen tal como lo predice la teoría de la relatividad general. Lo otro que predice, el otro fenómeno que predice la teoría de la relatividad general es lo que se conoce como efecto Moss-Bauer, que es el cambio en la frecuencia de una radiación electromagnética dada cuando, digamos, está en presencia de un campo gravitatorio. O sea, por ejemplo, si yo estoy acá en la Tierra, ¿no? Y situado en la Tierra, envío hacia afuera un haz rojo de longitud de onda de 660 nanómetros, los fotones que yo estoy enviando, como tienen que remontar el campo gravitacional de la Tierra para poder escapar del mismo, pierden un poco de energía cinética, de tal manera que un observador situado fuera del campo, supongamos por acá, va a recibir la radiación que yo le estoy enviando corrida al rojo, ¿no? Y por lo contrario, si este observador fuera del campo me envía a mí un rayo con la misma longitud de onda de 660 nanómetros, este rayo va a ir ganando energía cinética a medida que penetra en el campo gravitacional y yo acá en la Tierra lo voy a, digamos, recibir con una longitud de onda corrida al azul, o sea, con mayor energía cinética. Bien, ese es el efecto Moss-Bauer, esto está verificado. El otro fenómeno que predice la teoría de la relatividad general es la dilatación temporal gravitacional y es el hecho que los relojes o el tiempo, la velocidad del transcurso del tiempo es menor a medida que aumenta la intensidad del campo gravitacional. Eso es el famoso experimento de, por ejemplo, un astronauta que está cayendo en un agujero negro. Para un observador externo que lo ve caer, lo que ve es que a medida que el astronauta se va acercando al horizonte de los sucesos del agujero negro, su reloj se va deteniendo y el movimiento del astronauta se va congelando, se va deteniendo hasta que prácticamente cerca del horizonte de los sucesos del agujero negro el reloj se detiene, ¿no? Es lo que se llama dilatación temporal gravitacional. También es un fenómeno que está verificado, por ejemplo, los satélites del GPS, con los que calculamos todo el tiempo nuestra coordenada de posición, tienen que hacer correcciones en sus relojes debido al campo gravitacional terrestre. El otro efecto que predice la teoría de la relatividad general, que también está verificado, es lo que se conoce como la torsión del espacio producida por una masa en rotación. O sea, porque la Tierra no es un cuerpo, digamos, inmóvil, sino que además de desplazarse en el espacio, rota. Entonces, al rotar, es como si fuera que arrastrara esta telita del espacio-tiempo que la rodea, generando una torsión. Entonces, esa torsión también se puede explicar como resultado de un efecto gravitomagnético. Ha sido verificada por este satélite que se llama Gravity Probe B, ¿no? Lo otro que predice la teoría de la relatividad general
que yo entiendo que también está un fenómeno bastante confirmado, yo lo diría que está confirmado con un 80 o 90% de seguridad, es la existencia de agujeros negros. ¿Cuál es la definición de un agujero negro? Bueno, nosotros sabemos que, digamos, todos los objetos masivos, como la Tierra, por ejemplo, un cuerpo, por ejemplo, nosotros queremos lanzar un satélite, una sonda como la Voyager. La Voyager, digamos, tiene que escaparse del campo gravitacional terrestre para poder viajar por el sistema solar, y para poder escaparse tiene que alcanzar lo que se llama la velocidad de escape. La velocidad de escape es función, digamos, de la intensidad del campo gravitacional en un punto dado, y para un objeto, digamos, una fuente gravitacional, o una masa, es función de la masa. Entonces, si para determinadas condiciones, esta velocidad de escape, digamos, puede ser tan alta que puede igualar a la velocidad de la luz. Entonces, eso pasaría, por ejemplo, si la Tierra fuera, toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en una esferita lo suficientemente pequeña, que yo creo que tiene que ser de... me voy a fijar bien después, pero tiene que ser del orden, debería tener la Tierra un radio incluso menor a los milímetros y estar concentrada toda su masa, digamos, en ese volumen tan pequeñito. Si sucediera eso, la velocidad de escape de ese cuerpo hipotético, la velocidad que tendría que alcanzar los objetos para poder escapar de ese campo gravitacional, para poder lanzar algo desde ahí hacia afuera, sería ya la velocidad de la luz. Entonces, ese radio para el cual la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz se llama el radio de Schwarzschild, ¿no? Entonces, todos los objetos astronómicos que son más pequeños que su radio de Schwarzschild son efectivamente agujeros negros, porque la luz no puede escapar de ellos, ¿no? No sé si lo expliqué bien, espero que sí. Bien. Entonces, no me están dando, porque acá tenía una representación, esta representación me gustaba más de qué es lo que pasa con ahí está, ahí se la ve, de qué es cómo sería dentro del marco de la teoría de la relatividad general la deformación del espacio-tiempo por parte de una masa que se está moviendo. Entonces acá tenemos este reticulado, sería nuestro espacio-tiempo, ¿no? Y fíjense que lo que hace la masa es justamente deformarlo, ¿no? Y el espacio-tiempo pasa a ser una especie de, justamente un medio deformable, que puede estirarse, comprimirse, torcerse. Bien. Entonces, acá lo que estaría mostrando en este esquema es cómo es la otra forma de representar la deformación del espacio-tiempo. En este caso, el espacio-tiempo sería bidimensional y la masa lo que ha hecho es hundirlo, y digamos, en ese pozo que genera la masa tenemos un cuerpito de prueba que estaría, digamos, describiendo órbitas cerradas. ¿Está bien? Bien. Entonces, la teoría de la relatividad general, a pesar de todos sus éxitos, no está exenta de tener discrepancias e inconsistencias. La primera, y para mí es la más importante, es esto que dice acá, que es que en espacios curvos no se cumplen los principios de conservación. O sea, en un espacio curvo, un espacio curvado como este, lo que nosotros conocemos como principio de conservación de la energía, principio de conservación del momento, no se cumplen, ¿no? La única forma que se cumplen, de acuerdo, por ejemplo, a Anatoly Logunov, es que la curvatura del espacio-tiempo sea constante. Y eso se da para el caso de, sería 4 tipos de curvas. El plano, el hiperboloide, un elipsoide de curvatura constante o una esfera. Una esfera es un caso especial de una elipsoide. En realidad son tres tipos de curvas que tienen curvatura constante, y solamente dentro de estas curvaturas se cumplen los principios de conservación. Para mí esta falla es una falla muy importante que no se puede soslayar, porque los principios de conservación
son la base fundamental de todas las demás ramas de la física. Por lo que esto es, digamos, de hecho, una inconsistencia fundamental entre lo que es la teoría de la relatividad general y el resto, digamos, de nuestras teorías físicas. La teoría de la relatividad general tampoco explica la curva de rotación de las galaxias, ¿no? Ni la dinámica orbital de los cúmulos y supercúmulos de las galaxias. No es consistente con la teoría de la relatividad especial, de hecho son dos teorías diferentes y no hay una correspondencia entre una y la otra, eso lo vamos a explicar dentro en el próximo PPT. Y tiene también otra falla importante, que es que no se puede definir, no se puede calcular y ni siquiera definir lo que es la energía del campo gravitacional. Así que bueno, para resolver estas fallas que tiene la teoría de la relatividad general es que han surgido otras opciones o otros formalismos que justamente con la idea de ver cómo se resuelven estos problemas. Sobre todo el principal problema es esta cuestión de que en este marco, en esta formulación, no se respetan los principios de conservación de energía y de momento. Así que, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Les quería contar lo que sería también una cualidad de la teoría de la relatividad general. Digamos, tiene un problema. Las ecuaciones de campo son muy complejas, son muy complicadas. Trabajar con geometrías de espacio-tiempo curvas genera, digamos, una matemática muy complicada, y hay, hasta ahora, que yo sepa, solo 7 soluciones exactas. Una solución exacta es lo que se llama solución de Schwarzschild, que sería, digamos, sería el potencial gravitacional generado por una masa puntual, simétrica y estacionaria, aunque en general esta solución de Schwarzschild se aplica, por ejemplo, mucho como aproximaciones válidas para representar el campo gravitacional de una estrella o de un agujero negro. Esta sería la expresión del intervalo de espacio-temporal para esta geometría, para la solución de Schwarzschild. Por lo que se ve, digamos, acá, como acá, digamos, digamos que estos coeficientes dependen del radio de una de las coordenadas, ¿no? del intervalo espacio-temporal. Estas curvaturas no son curvaturas constantes, y por lo tanto dentro de estas geometrías, por ejemplo, los principios de conservación no se cumplen. Las otras soluciones exactas que conocemos son las de Reissner-Nordström, que es una masa puntual, simétrica y estacionaria con carga; la de Kerr, que es lo mismo, pero en vez de tener carga está en rotación; la de Kerr-Newman, que es, digamos, la masa puntual con carga y rotación, ¿no? Estas son variantes de lo mismo. Digamos que los astrofísicos se la pasan publicando con estas cosas. También una de las soluciones, otra solución que tenemos a mano, es una muy importante, que es la solución de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que es la geometría correspondiente a lo que nosotros conocemos como el modelo del Big Bang, ¿no? El modelo del Big Bang, o que también se llama, el nombre técnico es el Lambda Cold Dark Matter, ¿no? Esta solución es la que corresponde a un universo en expansión, no en esta solución, que tampoco, digamos, es una solución de curvatura constante, justamente porque el universo se está expandiendo, y justamente dentro de este modelo tampoco se conservan los principios tampoco se respetan los principios de conservación de energía y momento. Tenemos, por ejemplo, acá este factor es lo que se llama factor de escala, que es una función del tiempo, y que es lo que nos asegura que el universo se expande, ¿no? Esta función es una función creciente con el tiempo, y habría que ver, pienso que de acuerdo a cómo esté definida, tenemos un universo que se expande a velocidad constante, o sea, a un ritmo constante en el tiempo,
o se expande de forma acelerada o de forma desacelerada. Bien, esto es muy importante porque justamente es la base de lo que es el modelo del Big Bang. Sigamos. Hay otras teorías, otras soluciones exactas como la de los espacios de Sitter y anti-de Sitter. De esto, bueno, yo no sé mucho. Lo que entiendo es que incorporan esta cuestión de la constante cosmológica, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, un espacio, una geometría con una constante cosmológica positiva es lo que se llama espacio de Sitter, y una que tiene una constante cosmológica negativa es lo que se llama espacio anti-de Sitter. Bueno, los astrofísicos también hacen muchas explicaciones con esto. Y por último me quedan estas soluciones, digamos, yo les llamaría exóticas, una la de Gödel. La solución de Gödel la traje a colación porque tiene la particularidad de que permite el viaje en el tiempo, ¿no? Y esta solución, que se llama de Tao, Knut y Bianchi, corresponde a lo que sería un universo anisotrópico e inhomogéneo. Bien, eso es todo lo que le puedo contar de lo que sería la teoría de la relatividad general. Y con todo, hasta el momento viene a ser la teoría, de todas nuestras teorías de la gravitación, sigue siendo la más aceptada, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a seguir con la siguiente teoría, que es la de Lounov. Estoy peleando acá con la grabadora, pero bueno, vamos a dejar de pelear. Bien. La teoría relativista de la gravitación de Lounov surge para mí como un intento de generar un marco teórico que sea consistente con estos principios de conservación que son válidos en lo que sería todas las disciplinas físicas, ¿no? Entonces, para la teoría, dentro de la formulación de Lounov, el campo gravitacional es un campo físico semejante al electromagnético, lo que quiere decir que se recupera el concepto de la fuerza gravitatoria como una fuerza análoga a la fuerza eléctrica entre dos cargas, por ejemplo. O sea, recuperamos el concepto original de Newton de que la fuerza gravitatoria es efectivamente una fuerza que vincula, digamos, dos cuerpos que tienen masa. Entonces, lo que dice Lounov es que los fenómenos naturales, incluido el campo gravitacional, todos ellos transcurren en un espacio pseudo-euclidiano plano o de Minkowski. La idea de este planteo, que es, digamos, la formulación o el planteo básico o el supuesto inicial de la teoría, es justamente que esta teoría sea consistente con las transformadas de Lorentz y por ende sea consistente con los principios de conservación. Entonces, lo que dice Lounov es que los efectos dinámicos del campo gravitacional, o sea, el efecto del campo gravitacional sobre las partículas o los cuerpos de prueba, pueden modelarse por medio de lo que es un espacio eficaz de Riemann, o sea, por medio de un espacio curvado. Es decir, el movimiento de los cuerpos bajo la acción de la fuerza gravitatoria es como si se movieran en un espacio curvo. Bueno, esta idea también es diferente a la idea de la teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces, la curvatura del espacio eficaz de Riemann queda definida por la intensidad del campo gravitacional y esta es proporcional a la densidad de energía y materia. Entonces, todas las ecuaciones tensoriales que se usan dentro de la teoría de la relatividad de Einstein quedan organizadas de otra manera. O sea, la formulación es bastante parecida, pero cada una de estas herramientas matemáticas se utiliza de otra forma. Entonces, esta teoría tiene la ventaja con respecto a la teoría de la relatividad general de que sí se corresponde con la teoría especial de la relatividad.
Y para explicar eso yo voy a recurrir a esta formulita. Esta formulita, digamos, solo la traigo así a colación, solo para entender de qué estamos hablando, no es no es, digamos, eh, una fórmula de la teoría de Logunov, ¿no? Pero acá lo que he hecho yo es definir al intervalo de espacio-temporal como igual al producto de este factor por lo que serían las coordenadas métricas, ¿no? Y acá en este factor lo defino como la suma de dos términos. Este término es lo que nosotros le habíamos llamado tensor métrico del espacio de Minkowski, del espacio plano. Y este término es el tensor métrico del espacio curvado de Riemann. Entonces, para que haya una correspondencia entre la teoría de la relatividad, entre la teoría de la gravitación y la teoría digamos, especial de la relatividad, lo que tenemos que conseguir es que en ausencia de campo gravitacional tenemos que recuperar la formulación plana del intervalo espacio-temporal. O sea, esto se consigue acá de esta forma porque cuando nosotros hacemos cero, GV, este intervalo espacio-temporal nos queda igual al producto de eta V por las coordenadas métricas, que es, digamos, la formulación de Minkowski. O sea, cuando hay materia, GV es diferente de cero y el espacio está curvado. Cuando no hay materia y GV es cero, el espacio es plano. Pero en ese caso hay una correspondencia entre, digamos, las dos teorías. Según Logunov, esto no sucede dentro del marco de la teoría de la relatividad general. Y esto se recuperaría o sí pasa dentro de su teoría relativista de la gravitación. Bien, entonces, ¿qué es lo que les quería contar? Que dentro del marco de esta teoría de Logunov se pueden deducir lo que serían las ecuaciones, el análogo a las ecuaciones de Maxwell para la gravitación. Pero él parte de cambiar, digamos, las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Él plantea que las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo tienen esta forma que están acá. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Maxwell-Proca o ecuaciones de Proca. Y bueno, son las ecuaciones de Maxwell con la diferencia que acá se le agregan dos términos. Este término, que está asociado al potencial eléctrico, este término no existe en las ecuaciones de Maxwell que nosotros estudiamos. Aparece aquí y también aparece aquí. Esos dos términos, digamos, en estos dos términos, m sería la masa en reposo del fotón. Y eso significa que efectivamente estamos asignándole al fotón una masa en reposo, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. Bueno, Legunov en su teoría hace esto, yo entiendo que tiene que hacer esto porque tiene que explicarse la deflexión de la luz, digamos, en presencia de una fuente gravitacional. Y como, digamos, el espacio dentro de su teoría no está curvado, la deflexión de la luz tiene que ser explicada de otra forma. Entonces, para mí, él necesita agregarle a los fotones lo que sería una masa en reposo para explicar cómo interactúa con una fuente gravitacional, ¿no? Bien, entonces se pueden definir unas ecuaciones análogas a estas ecuaciones para el electromagnetismo para lo que sería el campo gravitacional, y son estas que están acá. Son idénticas. Lo que se hace es cambiar, donde está el campo eléctrico va el campo gravitacional, donde está el campo magnético va el campo gravitomagnético. Y lo único que cambian acá son las constantes, tienen que ser diferentes las constantes, ¿no? Acá donde está la permitividad del vacío, acá queda 4pi por la constante gravitacional, qué sé yo. Pero es idéntico, tienen la misma forma, las dos, ¿no? En la teoría de Logunov, estas ecuaciones que le podríamos llamar ecuaciones de Maxwell-Proca para la gravitación, la masa de las partículas es su masa relativista, ¿no? Esta J, que está acá, J sub delta, es la densidad de corriente de masa. Es análoga a lo que antes era la densidad de corriente,
acá en las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, ¿no? Y el A sub K es un potencial vectorial asociado al campo gravitomagnético, sería un potencial vectorial gravitomagnético análogo al potencial vectorial magnético de las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, ¿no? Entonces, fíjense, acá en lo que serían las ecuaciones de Maxwell-Proca para la gravitación, lo que estamos diciendo es que hay una partícula cuya masa, que acá se llama m sub g, es diferente de cero. Esa partícula sería el gravitón y tendría una masa diferente de cero, y eso tiene, bueno, las mismas consecuencias que para el fotón. Cuando uno le asigna una masa en reposo diferente de cero a estas partículas, significa que no se mueven con la velocidad de la luz, ¿no? Estas ecuaciones que se deducen de la ecuación de la teoría de Lobunov, también se deducen o se pueden deducir a partir de la relatividad general, ¿no? Y tienen varias implicancias. La primera implicancia que tiene para nosotros es que aparece este concepto del campo gravitomagnético, que es análogo al campo magnético del electromagnetismo, ¿no? Eso es lo principal para mí y habría que anotarlo. Estamos hablando de que la gravedad también sería un fenómeno que en realidad consta de dos campos asociados entre sí, que son el campo gravitacional, análogo al campo eléctrico, y el campo gravitomagnético, análogo al campo gravitomagnético. Entonces, muchos efectos que en la teoría de la relatividad general, que es una teoría geométrica, se explican como debido a la curvatura del espacio-tiempo o a la rotación del espacio-tiempo, también pueden ser explicados como efectos gravitomagnéticos. Bien, sigamos. Que acá, con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo la teoría de Lobunov. Primero, explica aceptablemente la precesión del perihelio de mercurio, explica aceptablemente, digamos, la deflexión de la luz por una fuente gravitacional, explica, como hemos visto, por las ecuaciones de campo que hemos visto, la existencia de ondas gravitatorias, el efecto Moss-Bauer, la dilatación temporal gravitacional, la torsión del espacio por una masa en rotación, que sería un efecto gravitomagnético, y tiene una ventaja con relación a la teoría de la relatividad general, que es consistente con la teoría de la relatividad especial. Y en este marco, lo que consigue Lobunov es que los principios de conservación de energía y momento se cumplen. Lo que para mí, creo que es, digamos, algo importante y una ventaja con relación a la teoría de la relatividad general. ¿Qué es lo que yo considero? Digamos, todas las críticas que están acá en esta clase dirigidas hacia la teoría de la relatividad general no son mías, sino que son justamente de este físico ruso llamado Anatoly Lobunov, ¿no? Ahora, yo tengo algunas críticas para la teoría de Lobunov. Para mí la principal es que tiene dos problemas. Primero, que es necesario para Lobunov asignar una masa en reposo no nula al fotón, que sería este término que habíamos visto aquí. Por eso tiene que usar las ecuaciones de Maxwell-Proca para el electromagnetismo. Para mí eso es una falla, ¿no? Porque además el hecho de asignar una masa en reposo no nula al fotón el fotón tiene como consecuencias que tampoco se pueden soslayar, digamos. Primero que si fuera de este modo, la velocidad de la radiación electromagnética no sería constante, no sería igual a c, y además dependería de la frecuencia. Y el segundo problema que le veo yo a este temita, a este término, es que deberíamos aceptar que el campo electromagnético pesa. Y eso es algo, digamos, que no se confirma. Dentro de la teoría de Lobunov, por ejemplo, está prohibida la formación de agujeros negros porque la fuerza gravitatoria en determinadas condiciones puede volverse repulsiva. Entonces, al volverse repulsiva, eso nos preveniría la posibilidad de la formación de agujeros negros y esto habría que ver, es algo que estaría en discusión y para mí sería una desventaja de la teoría, ¿no? Bien.
La última que le quería contar es esta, teoría, la de Yefimenko, que le he llamado teoría de la gravitación y la cogravitación porque así se llama su libro. La cogravitación es lo que nosotros antes le habíamos llamado campo gravitomagnético. Entonces, en esta teoría, otra vez, el campo gravitacional es un campo físico semejante al electromagnético. La fuerza gravitatoria es una fuerza, digamos, que efectivamente existe y vincula a dos cuerpos con masa, ¿no? La teoría, en realidad, yo acá puse completamente consistente con las transformadas de Lorentz y con la formulación covariante de las magnitudes físicas. Esto es lo que busca Yefimenko, aunque yo creo que esto estaría en duda. Esto lo vamos a ver un poco más adelante por qué. Una buena idea que tiene para mí Yefimenko es que él considera que todo lo que nosotros conocemos como fenómenos relativistas, por ejemplo, la dilatación del tiempo, el problema de las longitudes, se deben al retardo de las señales con la que un observador dado puede determinar su perspectiva de un fenómeno dado. O sea, la existencia del retardo producido, el retardo en las interacciones producido justamente por la velocidad finita de estas interacciones, es lo que genera todos los que nosotros conocemos como fenómenos relativistas. Yo en eso estoy de acuerdo con Yefimenko, esta idea me gusta. Entonces, él para construir su teoría parte de definir una formulación basada en potenciales retardados para la gravitación. Ustedes han visto un poco de lo que son los potenciales retardados para el electromagnetismo, ¿no? Y se entiende por qué hay que trabajar con potenciales retardados. Hay que trabajar con potenciales retardados porque las señales que generan el campo en diferentes puntos del espacio viajan con una velocidad constante y finita que es la velocidad de la luz. Bien, eso pasa también para la gravitación. Entonces, en esto para mí también está, digamos, y yo estoy de acuerdo con Yefimenko, dentro de la teoría de la gravitación, habría que trabajar con potenciales retardados. Obviamente, para un sistema como el sistema solar y sus planetas, digamos el Sol y sus planetas, como todo se mueve, estos cuerpos se mueven con velocidades bajas con relación a la velocidad de la luz, digamos, el efecto del retardo sería completamente despreciable y por eso nosotros podemos usar la teoría de Newton con bastante confianza. Dentro de la teoría de Yefimenko, el campo gravitacional es completamente isomorfo al electromagnético. O sea, eso significa que las ecuaciones de campo gravitacional son idénticas a las ecuaciones del electromagnetismo. Que eso también pasaba antes en la teoría de Lobunov. Estas ecuaciones son completamente isomórficas, tienen la misma forma. Sí, tienen la misma forma. Entonces, ¿qué hace Yefimenko cuando quiere él deducir sus ecuaciones de Maxwell o ecuaciones de campo para la gravitación? Lo que hace es sencillamente cambiarle de nombre a las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Donde está E va G, donde está B va K, que es lo que él llama campo co-gravitacional, ¿no? Y obtiene estas ecuaciones que son idénticas a las ecuaciones de Maxwell. Obviamente lo que hay que hacer es cambiar las constantes, ¿no? Pero queda esto que está acá se llama isomórfico, porque tienen la misma forma. Las ecuaciones de electromagnetismo y las ecuaciones para la gravedad. Él considera que para poder hacer esto, la masa de un cuerpo no tiene que depender de la velocidad. O sea, él trabaja en sus ecuaciones, siempre, digamos, las masas que van incluidas, por ejemplo, para calcular esta densidad de masa, es la masa propia de los cuerpos. No pasa eso lo mismo, no pasa, digamos, Lobunov no hace eso, Lobunov trabaja con las masas relativistas y para mí esto es un error de Yefimenko, ¿no? Entonces, dentro del marco de Yefimenko no hay efectos relativistas en la masa de los cuerpos, o sea que él considera que para mantener la forma invariancia de las ecuaciones bajo las transformadas de Lorentz, hay que considerar que la masa de los cuerpos no depende de la velocidad. ¿Por qué dice esto? Porque en el electromagnetismo, la carga es un invariante. Entonces, si en el electromagnetismo la carga, que es la fuente de los campos, es un invariante, en la gravitación, la masa, que es la fuente de los campos, tiene que ser un invariante. Para eso la masa no tiene que depender de la velocidad y hay que trabajar siempre con la masa propia.
¿Se entiende, no? Sí. Esto sería para mí una falla de la teoría de Yeffimenko, pero después tiene otra cuestión que me parece, digamos, una buena idea porque es un modelo que me parece aceptable y alternativo al modelo geométrico para explicar qué es lo que pasa con la luz cuando se está moviendo cerca de una fuente, de una masa importante, ¿no? Él plantea que las alteraciones en la propagación de la luz cerca de una fuente gravitacional importante se pueden explicar diciendo que la fuente gravitacional altera eh, la permitividad eléctrica y magnética del medio. Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, si uno hace que la permitividad eléctrica y magnética de un medio dependa de esta forma del potencial gravitacional, esto lo plantea, digamos, para ser consistente con la teoría de la relatividad general, lo que se consigue es que la luz se mueva de acuerdo a lo que nos dice la evidencia experimental. Primero, cerca de un campo gravitacional la luz se deflecta, se desvía, y segundo, su velocidad no se mantiene constante, sino que disminuye. Entonces eso se puede explicar diciendo que el campo gravitacional altera la permitividad eléctrica y magnética del espacio, ¿no? Esta explicación para mí es alternativa a la explicación geométrica que necesita curvar el espacio y es aceptable. ¿Por qué? Porque al alterar, digamos, el campo gravitacional constantes físicas como las permitividades, también se altera, por ejemplo, la velocidad de transcurso del tiempo, porque la frecuencia de fotones emitidos, por ejemplo, por átomos inmersos en un campo gravitacional, depende de las permitividades, de estas permitividades. Y si esta permitividad está alterada, entonces la frecuencia de la luz emitida por estos átomos inmersos en un campo gravitacional va a variar. Eso significa que los relojes corren a una velocidad diferente, ¿no? Entonces, para mí esta propuesta es una descripción aceptable del fenómeno y alternativa a la explicación geométrica, que es la que proponen tanto Einstein como Logunov. Acá me olvidé de decir que Logunov tiene un problema en su teoría, y que es que no brinda una explicación consistente de la deflexión de la luz por parte de un campo gravitacional. Y aunque yo pienso que él tiene que proponer que el fotón tiene una masa en reposo no nula, justamente para explicar por qué un fotón interactúa con un campo, con una fuente gravitatoria. Este sería un problema que no me acuerdo si lo había dicho la teoría de Logunov. Ese problema no lo tiene Yeffimenko, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, la teoría de Yeffimenko ajusta aceptablemente la deflexión de la luz por una fuente gravitacional, explica la existencia de ondas gravitatorias, el efecto Monbauer, la dilatación temporal gravitacional y la torsión del espacio por parte de una masa en rotación, o sea, el efecto gravitomagnético. Pero es parcialmente consistente con la teoría de la relatividad especial, porque él justamente plantea esta cuestión de que la masa de un cuerpo no depende de su velocidad, ¿no? Es lo que dice también el famoso Fritz Timoreva, el libro, este libro bastante bueno de física ruso. Ellos también plantean que la masa de un cuerpo no depende de la velocidad, lo que depende es del impulso, ¿no? Pero este concepto, esta noción, esta visión, digamos, diferente de la teoría de la relatividad, para mí tiene problemas. Y eso hace que esta teoría no sea completamente consistente con la teoría de la relatividad especial. Por ejemplo, Logunov tampoco está de acuerdo no está de acuerdo en realidad con la descripción del efecto de contracción de la longitud y dilatación del tiempo que nosotros conocemos como efecto Fitzgerald-Lorentz. Eso para él lo corrige. Él tiene otra visión de este tema, de tal manera que tenemos este problema. Su teoría sería, para mí, parcialmente consistente con la teoría de la relatividad especial.
aunque él plantea, que dentro de su formulación o en su marco teórico los principios de conservación se cumplen. Y en realidad hace todos unos ejercicios para demostrar esto, por lo que yo creo que efectivamente, o por lo menos su intención, su voluntad, es construir una teoría consistente con estos principios de conservación. Aunque habría que verificar si eso es así. Aunque no ha hecho los cálculos, nadie ha hecho los cálculos con la teoría de Jeffimenko, esta teoría podría explicar en base a efectos gravitomagnéticos la precisión del perihelio y de mercurio. Se podría explicar, habría que explorar si se puede explicar, la curva de rotación de las galaxias y la dinámica orbital de cúmulos y supercúmulos de galaxias. ¿Cuáles serían las inconsistencias o fallas de la teoría de Jeffimenko? Primero, la más importante para mí es que la masa no depende de la velocidad. Segundo, que descarta el efecto Fitzgerald-Lorentz. Y tercero, este problema de que él lo dice, digamos, explícitamente, su teoría no incluye esta característica que se le atribuye tanto dentro de la teoría de la relatividad general como dentro de la teoría de Lobunov al campo gravitacional de tener peso, o sea, de pesar. El campo gravitacional mismo es una fuente de campo gravitacional. Y eso hace que las ecuaciones de campo gravitatoria sean no lineales. Él a eso lo descarta y eso tiene que ver con el hecho de que él use las ecuaciones de Maxwell en forma isomórfica para la gravitación, ¿no? Estas serían las fallas. Lo último que le quería mostrar es esta representación de cómo nosotros estamos hablando ahora de unos nuevos tipos de campo que hasta ahora no habían sido considerados dentro de la física, que es el campo gravitomagnético. Este sería el Sol y este sería Mercurio orbitando alrededor del Sol. En completa analogía con el electromagnetismo, una masa en rotación debería generar este tipo de líneas que son lo que se llamarían líneas gravitomagnéticas dentro de la teoría de Lobunov o líneas cogravitacionales dentro de la teoría de Jeffimenko. Y a esta representación estaríamos yendo ahora en este momento. Entonces quiero terminar esta clase diciendo que hasta el momento no tenemos una teoría completa y consistente de la gravitación, sino tenemos diferentes intentos, que son estos 4, o debe haber más, estos son los 4 que yo conozco, de tener o de construir o de desarrollar esta teoría sin que hasta el momento lo hayamos conseguido, y eso sería un trabajo para futuros físicos. Así que bueno, termine por ahora.